1 de la tarde con 34 minutos. Retornamos a la rotativa del aire aquí en RPP, la voz de todo el Perú. Joana Castro y Carlos Villarreal, tenemos el gusto de estar con ustedes. Y vamos a conversar, señores, con el expresidente del Congreso de la República, el parlamentario Alejandro Soto, quien accede pues a una entrevista con nosotros, cosa que no hizo cuando era presidente del Congreso. Pero, congresista Soto, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes, congresista. A ver si estamos con él. ¿Congresista? En la cualquier audiencia que momento está en tendremos... sintonía de vuestro programa. Lo escuchamos. Congresista, ¿nos escucha? Sí, yo perfectamente, ¿ah? ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por atendernos, le decía. A ver, en primer término, congresista Soto, ¿por qué usted durante su gestión decidió no hablar con la prensa? Bueno, en realidad, no hablar con la ciudadanía, ¿no? Porque usted fue elegido mediante voto popular y usted tenía, como todo congresista, y tiene la obligación de rendir cuentas justamente a sus electores, y más aún si es presidente de un poder del Estado. Pero ¿por qué tomó esa decisión de no declarar a la prensa temas, obviamente, de coyuntura importantes en el país? Correcto. Recordarás que durante 2 meses, hasta 3 diría yo, que el periodismo nacional a lo único que se dedicaba era a cuestionar mi vida personal, mi vida pasada, y no precisamente hablar de temas que vinculan al Congreso de la República. Entonces decidí no ventilar mi vida pública en medios de comunicación, porque recordarás, se hablaba mucho de que mis tesis de magíster y de doctor en Derecho habían sido copias o plagios, cosa que hasta ahora no se ha demostrado. Hablaban de 55 denuncias penales en mi contra, hablaban de la construcción de un inmueble en un parque arqueológico en Cusco. Es decir, hablaban de cualquier cosa menos de temas que se vinculaban al Congreso de la República. Perdón, don Alejandro. En esas condiciones... disculpe, esos eran temas de interés público, porque están vinculados, uno, con la preparación académica del presidente del Congreso, también con su pasado, obviamente, en el tema legal, ¿no? Por transparencia, porque aquí lo que siempre pedimos son personas, diríamos, honestas que vayan a cargos públicos. O sea, eran temas de interés público, no eran temas íntimos o personales. A ver, transcurrido un año, ¿qué se ha demostrado? La SUNEDO ha ratificado que mi trabajo de investigación, tanto en maestría como doctorado, es completamente limpio y transparente. No es plagia ni copia de nadie. Se ha demostrado que no tengo 55 denuncias, como se dijo. Se ha demostrado que no construí un inmueble en el Valle Sagrado de los Incas sobre un complejo arqueológico. Congresista, pero entonces, eso mientras transcurren las investigaciones no quitaba que usted pueda salir y a través de los medios de comunicación responder a la ciudadanía. Pero esa es la pregunta. ¿Por qué optó por guardar silencio? A ver, creo que en el Perú hay libertad de expresión y la libertad de expresión supone hablar o no hablar. Aun cuando uno concurre al Ministerio Público, al Poder Judicial, tiene derecho a guardar silencio. Y yo opté por guardar silencio, un prudencial silencio en resguardo de mis derechos y de mis intereses. ¿Y no consideraba que eso perjudicaba a la mesa directiva y al Congreso? Perdón, no, perdóneme, pero además de todo lo que se hace en el Congreso de la República, el periodismo tiene conocimiento porque están mañana, tarde y noche ahí. En el hemiciclo está la prensa de todo lo que hace el presidente. Se requiere obviamente su comentario sobre denuncias que han habido en el Parlamento, usted como titular del Parlamento, sobre casos diversos, inclusive de la coyuntura nacional. ¿Usted cree que no se equivocó al obviar a la prensa? Mira, yo comparto, respeto tu opinión, pero no la comparto. Yo he optado por guardar un prudencial silencio y que sean los hechos los que demuestren si hubo o no hubo trabajo en beneficio del país. Congresista, ¿y no cree que eso, por ejemplo, el guardar silencio, que dice usted, por supuesto está en su derecho, le sumó a la desaprobación con la cual terminó su gestión? Según Datum, 75% de desaprobación. Otras encuestas, incluso encuestadoras, señalan que la cifra es mucho más alta. Y la imagen del Congreso, complementando la pregunta de Joana, la imagen del Congreso en general está por los suelos durante su gestión. Bueno, con todo respeto, reitero una vez más, yo respeto vuestra opinión, pero no la comparto. Son las encuestas las que lo dicen. Es cierto. A ver, permíteme responderte. Mira, si hubiese un alto grado de desaprobación, ¿cómo se explica que varios parlamentarios de este Congreso desaprobado estén informando sus partidos políticos con miles de adherentes? ¿Cómo explicamos esa figura? Quiere decir que hay sectores
de la población que apoyan la creación de un partido político, por ejemplo, del señor Guido Bellido, de la señora Flor Pablo, Tiene del sus señor Edwin seguidores, pues. Martínez. Es decir, quiere decir entonces de que sí existe gente que apuesta por ellos. Y por tanto, los porcentajes que tú estás dando realmente, a mi criterio, a mi entender, son encuestas de gabinete. A No ver, han ido al pueblo a consultar realmente, ¿no? congresista, yo le estaba preguntando por las encuestas y lo otro, lamentablemente, se ha visto en informes, lo hemos trabajado desde aquí, desde RPP Data, lamentablemente muchas de las firmas para inscripciones incluso se han conseguido regalando gaseosas, galletas, audífonos y, a ver, me quedo corta en la lista, pero yo iba a la encuesta. ¿Usted tampoco cree en las encuestas y en la desaprobación con la cual culminó su gestión? Respetuosamente te digo, yo no creo en esas encuestas de Lima, ciudad capital, que no visitan las provincias, que no saben qué es lo que realmente ocurre, ¿no? Ahora bien, respeto, como te digo, los resultados de esa encuesta que dan un alto grado de desaprobación. Y sin embargo, habrás podido notar que inclusive mi persona tenía el consentimiento, el respaldo de varios congresistas que incluso querían una reelección. Yo he sido democrático, he dicho que hay alternancia y es que seguramente he hecho un Ah, buen trabajo para ellos, ¿no? o No sea, entiendo cómo es que otro sector entienda de que yo no he trabajado bien y que por eso este Congreso tenga un alto grado de desaprobación y porque además en el mundo entero los congresos no son pues los mejores vistos, ¿no? o sea, para usted el Congreso no tiene nota desaprobatoria en la sociedad. No, yo no digo que no tenga nota No, le pregunto. desaprobatoria, lo que estoy diciendo es que los porcentajes que se dan a conocer no corresponden a la realidad. ¿Y en qué se basa para decir eso? La creación de partidos políticos de los congresistas que dicen tener baja aprobación en esta gestión. Congresista, ¿En qué otra gestión los congresistas han constituido partidos políticos? Recuerde usted que se necesitan miles de adherentes para constituir un partido político nacional. Entonces, hay digamos, una duda respecto a lo que hacen las encuestadoras versus respecto a la Ya. recolección de firmas que tienen congresistas que quieren formar su partido político nacional. y desde su mirada, congresista, ¿cuál es el balance de su gestión presidiendo la mesa directiva? Muy buena pregunta y te agradezco, Joana. Las palabras se las lleva el viento. Yo tengo documento que dice memoria de gestión. Acá se grafica, y este conocimiento de los parlamentarios, que he aprobado más de casi 200 leyes, tengo 250 actividades de representación y fiscalización, tengo 25 interpelaciones, 6 censuras tramitadas, 54 concurrencias a ministros al Pleno del Congreso de la ¿Cómo se República. entera la Es ciudadanía decir, de todo ese trabajo, congresista? Si usted perdón. no lo comunicó, ¿cómo se entera la ciudadanía de todo ese trabajo si usted no lo comunicó? Con las disculpas del caso, Joana, las redes sociales también llegan al pueblo y ahí está el trabajo que nosotros hemos hecho y sí tiene conocimiento la población, no será la totalidad, no será tal vez a través de los medios de comunicación que ustedes dirigen, por ejemplo, pero sí se tiene conocimiento, se tiene documentos y eso es lo más importante para nosotros. Bueno, congresista Soto, durante su gestión usted aprobó la pensión vitalicia para Alberto Fujimori. El congresista Eduardo Salbuena, que es el actual presidente, dijo que de seguro usted tenía conocimiento de esta situación. A ver, todos tenemos conocimiento, por ejemplo, que el señor Pedro Castillo Terrones ha solicitado pensión al Congreso de la República. Igualmente, todos teníamos conocimiento de que el señor Alberto Fujimori había solicitado una pensión al Congreso de la República. Pero son las instancias administrativas las que aprueban o desaprueban esos pedidos. No es competencia de la mesa directiva. Por eso es que me ratifico en señalar que en mi gestión la mesa directiva no ha tratado ni ha aprobado ninguna pensión y ningún beneficio para el señor Alberto Fujimori ni para ningún otro expresidente. Pero Eso sí tiene tenía que quedar claro. conocimiento. Sí, todos teníamos conocimiento. Desde el punto de vista legal, ¿cree usted que le corresponde la pensión a Alberto Fujimori? ¿Usted está de acuerdo con que haya pensiones vitalicias para expresidentes? Mira, con relación exclusivamente a lo que me preguntas de Alberto Fujimori, yo tendría que tener a la vista todo el expediente técnico que nunca estuvo en mi conocimiento para saber si existe fundamento válido o no para haber otorgado el área administrativa del Congreso esa pensión. Yo no tengo el documento a la vista, no lo he tenido, no se me ha informado y por tanto no puedo yo dar válidamente una respuesta de que si esa petición es procedente o no.
Ujú. Congresista, solo para los oyentes y televidentes y que tengan el panorama muy claro, si eso pasa directamente al área administrativa y usted simplemente tomó conocimiento, no había forma de que se converse en la mesa directiva, como por ejemplo se ha planteado en esta ocasión. Mire, yo soy honesto y sincero con ustedes. Revisar un trámite que ha hecho el área administrativa no es competencia de la mesa directiva. Así que lo que está haciendo la actual mesa directiva en consultar opiniones y todo lo demás no va a revertir lo que ha hecho el área administrativa. Ya está hecho. El señor Fujimori ya está recibiendo su pensión y va a seguir recibiendo en tanto y en cuanto se hagan consultas acá o allá. Entonces, ahora Lo se están haciendo correcto, consultas sin ningún resultado. exactamente. Yo creo que si se trata de discutir la legalidad o no de este supuesto derecho que tienen los expresidentes, hay que remitirse a la ley y no olvidemos que el Parlamento Nacional hay hasta 4 proyectos de ley que buscan anular, ¿no? Derogar esta disposición legal y creo que esa sería la mejor respuesta a la ciudadanía, ¿no? Que no ve con agrado que un expresidente pueda recibir una pensión vitalicia. Congresista Soto, le pido por favor que nos espere un minuto porque tenemos que cumplir con la pausa comercial, con los anunciantes y seguimos conversando con usted, por favor. Alejandro Soto, expresidente del Congreso, está en la rotativa del aire por RPP, la voz de todo el Perú. Regresamos. Bueno, gracias Irwin. 1:51. Continuamos nuestro diálogo con Alejandro Soto, congresista de la República, ha sido titular de ese poder del Estado y accede a este diálogo con RPP. Congresista Soto, leo en una declaración que ha hecho en otro medio que usted dice que la prensa es responsable de ataque contra congresistas, de la mala imagen del Parlamento y autoridades. ¿Es cierto eso? ¿Usted cree eso? A ver, lo que yo he señalado es que el periodismo, no todos por supuesto, lo que hacen constantemente es denostar la imagen de congresistas y del Congreso de la República. Y lo digo con conocimiento de causa, porque a mí se me imputó a través de la prensa, por ejemplo, la existencia de 55 denuncias fiscales. Hoy día les pregunto, ¿dónde están las 55 denuncias? Sí, Se me no dijo eso, imputó pero... a través de los medios de comunicación varias cosas que hasta ahora no se han probado a y ver, por tanto, esos hechos, sí, te escucho, Carlos. ¿Qué responsabilidad tiene entonces el Congreso, los parlamentarios? Denuncias sobre mochasueldos, ¿no? Leyes sin sustento técnico, incremento de gastos en el Parlamento, sueldos, bonos, privilegios para los congresistas que son una cachetada a la pobreza y eso se aprobó durante su gestión también. O sea, ¿qué responsabilidad tienen los congresistas para usted de la mala imagen del Congreso? ¿Tienen alguna responsabilidad haciendo un mea culpa, diríamos, o una autorreflexión, señor Soto? Mira, comparto contigo esa parte de tu declaración en el sentido de que hay casos aislados que ciertamente han sido, digamos, expuestos a través de los medios de comunicación y respecto de los cuales el Ministerio Público y el Poder Judicial ya han tomado conocimiento. Eso tampoco vamos a negar. Existen las investigaciones que están pendientes, ¿no? Ahora bien, con relación digamos, manejos económicos, debo dejar en claro que el presidente del Congreso y la mesa directiva no tienen ningún manejo económico. Eso tiene que quedar claramente establecido. Hay una Dirección General de Administración que es la encargada de velar esos temas. En consecuencia, eso me releva de cualquier responsabilidad. ¿Y usted está de acuerdo con esos privilegios? ¿Está de acuerdo con esos incrementos, montos, privilegios económicos a los congresistas? ¿Se lo merecen? Mire, yo soy respetuoso de los convenios colectivos que vienen de atrás. No es mi gestión la que ha implementado los convenios colectivos, ojo, vienen de atrás y en los cuales, por ejemplo, se ha puesto que los incrementos sean extensivos para todos los trabajadores activos del Congreso de la República. Eso ha sido aprobado en gestiones pasadas. Eso, lo único que hemos hecho nosotros es darle cumplimiento. Congresista, una bonificación extraordinaria de 2.400 soles, un bono de 1.700 soles a fin de año, más allá de los beneficios que tenían los congresistas y los trabajadores en general, y una declaración de usted en un discurso de inicios de 2024 diciendo que no se iban a dar bonificaciones ya en el Parlamento de la República. ¿Usted lo dijo? Completamente de acuerdo. Este año no existe ningún bono en favor de nadie.
ya no se dan bonos. Y lo mencionado, Tal como te dije, este año 2024 ya ningún trabajador, estamos casi a mediados de agosto, nadie ha recibido ningún bono. De Ya, enero a la fecha, pero nadie, ni trabajadores ni congresistas. pero no considera que los que se le otorgaron en su momento, como decía hace unos minutos, fueron, diríamos, una especie de cachetada a la pobreza, la situación de pobreza que vive nuestro país. Te reitero, Carlos, con todo respeto, fue en cumplimiento de convenios colectivos. Pero le estoy Se haciendo otra pregunta terminó, se terminó. Yo ya no he autorizado ningún bono para el año 2024 y no hay ningún bono. pero las mismas respuestas obtenemos, por ejemplo, de la mesa actual, ¿no? Cuando dicen esto viene de la mesa anterior, como acaba de suceder, por ejemplo, con la pensión de Alberto Fujimori, cuando se le preguntó a la ahora presidente de la mesa directiva, lo que él le dice es, yo encontré esto de esta manera de la sesión anterior, del régimen anterior. Entonces, es usted. Usted nos dice Sí. que no, que viene solo desde No, el no. lado administrativo. ¿Se da cuenta que las respuestas siempre giran, congresista, en torno a lo mismo? ¿A las mesas No, no, no. anteriores o a las decisiones anteriores? No. Son cosas totalmente distintas. El tema de la pensión vitalicia o la pensión que ha solicitado el señor Alberto Fujimori, como la que ha solicitado el señor Pedro Castillo Terrones, no decide ni la anterior mesa ni la actual mesa. Lo define el área administrativa. Entonces, ahí quedamos claramente, digamos, diferenciados, ¿no? O sea, no es competencia de la mesa directiva aprobar una pensión. No, eso lo ve el área administrativa. Por eso te ratifico lo dicho en un Twitter, que mi gestión, la mesa directiva que yo presidía, junto con los 3 vicepresidentes, no hemos tratado ni hemos aprobado ningún beneficio para el señor Alberto Fujimori. No, lo que yo le había preguntado es que si no le parecía incongruente este tipo de beneficios económicos con relación a la situación que vive el país de pobreza, ¿no? De todavía recuperación económica. Eso es lo que le había preguntado en concreto. Si usted no Claro, estaba de acuerdo lo que a mí con me esa pueda situación. parecer o no es irrelevante porque yo tengo que respetar los convenios colectivos. Pero sí queremos escuchar su opinión, pues. Te reitero, soy respetuoso de los Bueno. acuerdos y los convenios colectivos. ¿Qué te podría decir? No voy a cuestionar y criticar algo que ha sido un acuerdo de dos voluntades, de dos partes. Solo una última pregunta para precisar. ¿Cuál es su mirada de la labor hacia la prensa en general en nuestro país? Porque en varias ocasiones, e incluso en uno de los últimos reportajes periodísticos en los cuales se ve a su familia y la grabación era desde la vía pública, usted cuestionó mucho a ese equipo de comunicación y a ese medio de comunicación. Y es la labor que se puede hacer, a ver, la hace cualquier periodista cuando la hace en la vía pública, respetando, por ejemplo, tapar el rostro de un menor de edad y lo mismo en cuanto a su información personal. Sin embargo, la respuesta que recordamos de usted, señor Soto, fue bastante general hacia todos los medios de comunicación y hacia la labor periodística. ¿Sigue pensando lo mismo? No solo pienso lo mismo, sino que me ratifico en lo dicho. Y usted ha aclarado algo que es positivo. Cuando un periodista hace un trabajo, el señor que me ha hecho un seguimiento y un marcaje y un reglaje no es periodista. Y lo he comprobado revisando la página de SUNEDU. En consecuencia, un ciudadano que funge de ser periodista, me hace un seguimiento, publica el número de placa del vehículo en el cual me movilizo, da el color, la marca, señala quiénes son No, yo no mis hablo del custodios. personaje, hablo ¿Cuál de es la el labor objetivo de ese periodística. reportaje? Hablo de la ¿Por labor exponerme? periodística. Hablo de la labor periodística. Lo mismo se hizo en su momento con Pedro Castillo. Un equipo instalado Imagino que- siguiéndolo en todo momento para poder tener información y una investigación. Por eso pregunto yo, ¿qué se ha logrado? ¿Cuál es el objetivo de decir en qué marca de vehículo, con qué No, yo número le de placa? pregunto, o con ¿cuál es su cuántas mirada hacia seguridades? la prensa? Yo soy respetuoso de la prensa. Soy una persona que respeta la libertad de expresión. Si Y respeta por a eso la mismo, prensa, si respeta a la prensa, usted ha denunciado periodistas. sí, señor, cuando se trate de defender los derechos de mi familia, de mi menor hijo y el honor de mi persona, sí lo voy a hacer, porque también tengo derecho como ciudadano a ejercitar mi derecho de defensa. Congresista, queremos invitarlo a que nos acompañe en este reporte. Usted es congresista por el Cusco, ¿cierto?
tenemos un despacho de nuestro compañero de labores, Jordi Quispe, sobre el conflicto que hay en la montaña Siete Colores y cómo está afectando esto al turismo. Escuche, por favor. Jordi, adelante. Muy buenas tardes. Jordi, sí, tenemos a Jordi Quispe. Jordi, vamos a mejorar la comunicación. Jordi está en Cusco. Hay un conflicto del cual veníamos informando desde muy temprano en realidad y es un conflicto que tiene muchos años en cuanto a la administración de la montaña de Siete Colores. Jordi, te escuchamos. Buenas tardes. No, hay problemas evidentemente para escuchar a Jordi Quispe. Congresista, bueno, sobre este último tema que usted habló acerca de su hijo, nosotros vimos el reportaje, ¿no? No ingresaron a su vivienda, no invadieron su privacidad, nadie en ese entonces mencionó a su hijo, simplemente que había aquí un tema que estaba vinculado con la hermana de la madre de su hijo en la contratación en el Congreso de la República. Eso es un tema de interés público. Entonces, ¿no cree usted que ahí hay un error de su parte? A ver, yo creo que tenemos que dejar, Carlos, que el Poder Judicial determine si hay o no vulneración a los derechos de un menor de edad, si hay o no vulneración a mis derechos como persona humana. En este momento, mal haríamos tú y yo en decir es un error o no es un error. Esto ya está en manos del Poder Judicial, quienes determinarán, ¿no?, si es correcto mi actuar o no. En tanto y en cuanto eso ocurra, te reitero una vez más, yo sí exijo respeto por mi familia, porque si algo tienen que señalar respecto a mi persona o por la función que yo cumplo, tiene que ser contra mi persona, no contra terceros. Pero justamente era la investigación contra usted, congresista Alejandro Soto. Pero bueno, muchas gracias, congresista Alejandro Soto, por esta oportunidad que nos ha brindado de conversar con usted después de mucho tiempo a través de RPP. Y bueno, esperemos que este contacto sea más frecuente ahora, ¿no? Por favor. Y sobre claro todo, que sí, Carlos, muy agradecido contigo. Te agradezco, a Joana también por lo ponderados que siempre son y fundamentalmente porque siempre tratamos temas vinculados al Congreso. Con el mayor gusto. Muchas gracias. Gracias, congresista. Alejandro Soto ha conversado con nosotros, expresidente justamente del Parlamento de la República. 2:00 con 1 minuto, momento de el gran resumen de la hora. Vamos a actualizar nuestros titulares. Volvemos luego de la pausa comercial.